Muy buenos días, tardes o noches. Bueno, ahorita vamos a hablar de un tema muy importante que creo que a veces no se ha abarcado de la manera que quisiéramos. Quizás hemos hablado mucho de los aspectos éticos, por ejemplo, o quizás hemos hablado también mucho sobre cómo funciona en general la inteligencia artificial. Sin embargo, uno de los temas que quizás más nos deben preocupar como humanidad, como sociedad, como grupos de personas que conforman sociedades, asociaciones, universidades, instituciones, así como en nuestra individualidad y familia, es el tema de la educación. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué va a pasar con la educación? ¿Y qué podemos hacer o qué podemos esperar de algunas otras asociaciones, instituciones o personas que se encuentran en el medio desarrollando este tipo de información? Pues bueno, hoy vamos a revisar un poquito este tema, o ahorita vamos a revisar un poquito este tema. Eh, y bueno, nada más como introducción o, digamos apoyo, tal vez un poco. Tengo una página que se llama cludens.com. Allí creé, elaboré un planificador para la Universidad Autónoma de Baja California con el fin de ayudar a que desarrollen planificación, bueno, planes de clase, no es una planificación como tal, pero sí planes de clase más generales que normalmente nos solicitan cuando iniciamos un semestre de cursos. Entonces es bastante útil, es lo que he subido hasta el momento, pero voy a ir subiendo algunas otras aplicaciones o digamos investigaciones o textos que quiera divulgar y compartir. Me gusta mucho investigar de diferentes temas, entonces pues por ahí vamos a estar. Voy a moverme un poquito de este lugar y en un momento más les presento, les voy a estar hablando desde abajo, les presento el tema de inteligencia artificial. Pero aquí está. Bien, bueno, este es el tema, es hacia dónde vamos en el campo educativo sobre inteligencia artificial. Esta es la página cludens.com, que bueno, les solicito que igual la visiten. Y como les mencionaba hace un momento, una de las cosas que más sorprenden es cómo utilizarlo en el área educativa, sabiendo que este tipo de inteligencia artificial puede ser tan sorprendente como ver este tipo de imágenes creadas por Midjourney, eh, una, básicamente una aplicación que instalamos en otra aplicación, ¿no? Un sistema que instalamos en Discord, una aplicación que instalamos en Discord, que es un software que podemos instalar en nuestros ordenadores y que podemos hacer imágenes con prompts de forma muy sencilla. Eso es una de las cosas que nosotros podemos realizar de manera, digamos, fácil y rápida, aunque poco a poco hemos visto que esto de fácil para elaborar un prompt no lo es tanto y que a veces necesitamos un poquito más de ayuda sobre cómo funcionan los sistemas de cómputo para entender finalmente el funcionamiento real y cómo podríamos nosotros utilizar o hacer prompts de forma efectiva. Porque otra vez pareciera que sabemos comunicarnos, pareciera que sabemos escribir, pero luego resulta que no lo sabemos tanto. Y creo que eso es una de las consideraciones más relevantes en el ámbito educativo. Nosotros pensamos que como son jóvenes, como soy joven, por eso, ¿no? Per se, yo ya entiendo, yo ya sé, se me facilita el uso de la tecnología. Y puede que sí se nos facilite un poco el uso de la tecnología en cuanto al uso mismo, al uso de todos los días estoy utilizando un celular, todos los días estoy utilizando una tableta, todos los días estoy utilizando una computadora. Sin embargo, el uso es el que define al usuario y básicamente atrás tras del uso está el conocimiento. Es decir, yo puedo usar un sistema, pero si yo no tengo conocimientos más profundos sobre cómo utilizar ese sistema, quizás no le voy a sacar el mayor provecho posible. Es como cuando utilizamos Word o PowerPoint o Excel. Podemos utilizar más fácil, ¿no? Excel para muchas cosas, para sumar, para restar, para hacer promedios, para hacer bonitos calendarios, pero resulta que Excel tiene miles de funciones más y estas funciones nos permitirían hacer hasta un repositorio para nuestro negocio o incluso
conectarlo a diversas bases de datos, infinidad de cosas. Entonces, incluso, bueno, puntos de venta, ¿no? Muchos hacen sus notas o puntos de venta a partir de solo utilizar Excel. Digo, también está Microsoft Access, pero definitivamente Excel es un gran software eh, a la medida, digamos, de quien lo utiliza y cómo lo utiliza. Es un gran ejemplo. Incluso en Word, cuando nosotros queremos hacer buenos documentos, bonitos documentos, a veces se nos olvida que podemos poner encabezados, índices, de forma sencilla, y se nos complica muchas veces, ¿no? O que podemos poner las referencias en formato APA utilizando Word sin ninguna complicación. No hablemos de otros softwares o aplicaciones en el área educativa, en el área académica, como lo sería alguna aplicación como LaTeX o diferentes aplicaciones de revisión de documentos como Zotero y entre otras muchas que hay en el mercado. Estas imágenes, la verdad es que son una locura. Digo, si bien todavía la inteligencia artificial le falla los dedos, le falla el uso de ciertas, digamos, características, me parece que lo logra bastante bien, como lo podría lograr una persona. Y mucho más, ¿no? En general, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, nos encanta hablar de datos, ¿no? Y uno de los datos más interesantes es que en realidad un ejemplo en México, que es un ejemplo que para mí me funciona, ¿no? En México, nosotros tenemos 20 millones de usuarios con sus hogares con internet. Estos 20 millones en realidad no representan gran parte de la población en México, ¿no? Estamos hablando de más de 120 millones de personas en México. 80 millones tienen acceso al internet en general, llámese si se integran a un chip de alguna compañía telefónica, en este caso la más conocida es Telcel, y ya tienen algún tipo de acceso a internet. Pero el problema no es el acceso, sino la velocidad del acceso. También cuando hablamos de aspectos educativos, pues tendremos que entender y hablar de competencias digitales, de un ambiente digital en el que te haces un ciudadano digital, un ciudadano universal. Para aquellos que les gusten las conspiraciones, no hay más que conspirar que la misma creación del Internet. O sea, el Internet a lo que era y como se previó ver, se vio en algún momento, era que iba a ser libre, íbamos a compartir toda esa información, era como el paraíso de de la no realidad, ¿no? Era el paraíso de la no realidad en el sentido de tener un espacio donde nosotros podríamos ser libres, comunicarnos, hacer redes, ¿no? Y que estas redes fueran saludables, fueran sanas, fueran productivas. Y lo que se convirtió en la Internet es un multiverso muy interesante, donde podemos encontrar temas muy oscuros, tanto muy interesantes, académicos, políticos, filosóficos, y espacios que en la realidad, en el mundo real, son imposibles de crear o de entender por la misma forma en cómo visualizamos las cosas. Luego vamos a hablar un poquito más y vamos a repetir esta parte de cómo nosotros con nuestra mente al final interactuamos con imágenes y esas imágenes se convierten en palabras y esas palabras en realidad no son un lenguaje natural. Pero aquí el tema interesante es que a pesar de que también tengan internet o tengan acceso a 80 millones de personas de 120, pongámoslo, porque estos son datos del 2020, en realidad el aparato más potente para desarrollar sistemas, desarrollar habilidades, pues es la computadora o la laptop, y en realidad solamente un 40% de esta población cubre con el acceso a este tipo de aparatos, lo que nos deja con un 60% del celular inteligente. Y bueno, el celular es una excelente herramienta de comunicación y de hacer tareas básicas, un tanto a veces precarias, pero que nos sacan de apuros. Sí, podría ser que hay muchos celulares muy desarrollados,
con un muy buen procesador, con buena RAM, con buena memoria. Hablemos de un iPhone, hablemos de la marca Samsung, hablemos, por ejemplo, en su momento Huawei, que entró muy fuerte, por ejemplo, en México. Sin embargo, todos estos dispositivos o sí, dispositivos móviles, o también podemos hablar, es que estaba pensando en otro celular, o en otros celulares o dispositivos que se utilizan para el gaming, ¿no? Como Asus, que ha creado algunos dispositivos. Pero todos estos, al final, no tienen la misma capacidad como lo tendría una computadora y como lo tendría una laptop, ¿no? Hablamos de la compañía Apple, ¿no? Que se ha dedicado a tratar de hacer un sistema completamente cerrado, donde se evite tener que estar en mantenimiento continuo, como lo sería una computadora Windows, ¿no? Pero si hablamos en ese sentido, en México aún estamos muy alejados, como lo estamos en otros países, muy alejados de tener una cobertura total en la entrada a al mundo digital. Este mundo digital donde antes, en los 90s, en los 2000s, que a mí me tocó aunque era niña y aunque era adolescente, pero yo tuve el privilegio de tener acceso a una computadora. Digo, no pude tener acceso a muchas otras cosas, pero a la computadora y el internet sí. Y eso me abrió muchas puertas al final porque entendí y he entendido el avance de la tecnología desde adentro, desde hace años, desde su formación. Eso te cambia la visión de la vida. Entonces ves la vida un tanto diferente, con otros visores, con otros lentes. Ves por una parte el mundo real, tangible, objetivo y de objetos, y por otro lado te enfrentas a un mundo subjetivo, porque pareciera que no, pero el internet está lleno de subjetividades. Y en este sentido, cuando hablamos de acceso a la conexión a internet o acceso a la tecnología, vemos muchas barreras. Y esto lo tenemos que hablar porque tiene que ver con la educación. ¿Cómo vamos a hablar de una educación de inteligencia artificial si no nos hemos acercado lo suficiente a crear conexiones y redes dentro del mundo digital? Redes que sean efectivas, redes que no se vuelvan ruido, que no haya un ruido digital o casos de infoxicación, exceso de información o de infodemia, que al final hay tanta información que te crea un rechazo y también muchísimos sesgos debido a los algoritmos que hay en todas las redes sociales hoy en día, que hace algunos 10 años se estaban gestando y hoy con la inteligencia artificial sin ninguna duda se están potenciando, que bueno, todas estas redes, algoritmos, fueron el precursor de lo que hoy conocemos como ChatGPT o cualquier inteligencia artificial generativa como Gemini de Google, ¿no? Entonces, cuando hablamos de conexión, hablamos también de que en muchas ocasiones tenemos conexión lenta, con costos elevados, con problemas técnicos de la compañía. Hablamos de el uso, del saber utilizarlo, de que cuando se nos va la red, saber qué hacer y no depender completamente del sistema técnico. Es decir, hoy en día necesitamos una educación que nos informe de finanzas, que nos informe de el análisis científico, de medicina, de psicología, que nos dé las bases para cada una de las carreras más básicas que un ser humano debería necesitar para desarrollarse en óptimas condiciones. Eso es lo que necesitaríamos. Y una de ellas es sin duda el conocer los elementos de una computadora, hardware, software, entender qué es la nube, entender qué es una app, una aplicación, cuál es la diferencia con el software, cuál es la diferencia con la nube, qué puedo hacer con ellas, cómo funcionan en general. Entender un poco de electrónica básica, de electricidad básica, que es parte de la física, y entenderlo desde esas perspectivas prácticas, como la domótica, el hecho de tener un celular con Bluetooth y poder encender todas las lámparas de tu casa en un solo clic, en un solo, hacer una pequeña slide, ¿no? Con los dedos en tu celular y que todo se conecte en tu casa, o hablarle a Alexa y que todo lo prenda. Eso es parte de la domótica. Todo eso deberíamos estarlo conociendo, no solamente para hacernos la vida más sencilla, sino para entender las implicaciones
de tener una vida sencilla y cómoda a través de la tecnología. En este sentido, una de las preocupaciones de todos, creería yo, y voy a quitarle un poquito acá el volumen porque yo lo escucho, sería precisamente en todas las investigaciones que están haciendo a través de las partes neuronales del cerebro humano, como lo sería Neuralink de Elon Musk, que como sabemos, pues bueno, es muy felicitado por muchos, muy querido por muchos, pero sin duda nos refleja otra forma de visualizar el ámbito educativo y entender que estos principios que se están generando aquí carecen de un análisis psicológico, carecen de un análisis más allá de la psicología de lo educativo, porque una cosa es entender el cerebro humano y otra es comprender cómo potenciamos ese cerebro humano a pesar de las barreras tanto físicas o psicológicas que tiene la persona. En este caso, Neuralink es un dispositivo que se instala en el cerebro y se conecta por membranas milimétricamente delgadas para poder entrar en todas las partes del cerebro, las partes necesarias del cerebro y poder dar señales, pues sin duda nos habla de películas que ni siquiera nos habríamos pensado o imaginado como tal. También hay otras empresas que están diseñando anillos o pulseras que puedan dar comandos cerebrales. El de Neuralink sin duda es de las más acercadas a la ciencia ficción. Y está muy interesante. Me parece que lo que hacen nos da también una percepción, nos da una línea de lo que podría ser en algún momento el avance del ser humano o no avance. A veces hablamos que el ser humano evoluciona todo el tiempo y pocas veces cuestionamos la involución, pocas veces cuestionamos que el ser humano a veces se equivoque y que esté involucionando en vez de evolucionando, o que simplemente esté cambiando y no hablemos de una evolución sino de cambios constantes de la historia. Por ejemplo, siempre hablamos de la historia como si fuera evolutiva, cuando en realidad solo nos explica nuestro presente a través del pasado, y con eso podemos proyectar el futuro, pero no entender el futuro ni pensar que la historia se repite. Eso es una de las cosas que son muy interesantes. Lo otro es que sin duda estos sistemas nos han generado una forma más sencilla de comunicarnos con aparatos. Estamos hablando de robots, que en este caso nada más se le escribió que tenía que avanzar hacia enfrente y el código simplemente se digitó y listo, ¿no? De hecho, hay una de las formas más sencillas ahorita para aprender a programar es utilizando ChatGPT. Utilizando ChatGPT podemos aprender a programar de una forma más fácil, incluso aplicaciones de inglés, y de hecho hace algunos días se habilitó la opción de voz en la web y te lee prácticamente lo que va escribiendo ChatGPT. Hay una voz que te está leyendo lo que redactó, y me parece que eso es sumamente importante de subrayar, porque sí o sí ChatGPT podría ser un gran aliado de los docentes al momento de tratar de concretar el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de sustitución, quizás no sea digamos, acertado. No es que la inteligencia artificial nos vaya a sustituir como docentes. Definitivamente eso no es algo a lo que va a llegar. De hecho, hay un análisis que nos dice que los empleos que difícilmente van a desaparecer son todos los que tengan que ver con el contacto humano. Llámese restaurantes, meseros, llámese psicólogos, docentes. De abogados, por ejemplo, hay una parte en la que sí podrían funcionar perfectamente, que sería en la mediación, ya que es algo que la inteligencia artificial no podría hacer del todo, al menos que hubiera un robot y que este robot estuviera lleno de inteligencia artificial y que pareciera una persona, que en algún momento podría suceder y que ahí tendremos que ver las situaciones emocionales. Pero sin duda, el ser humano tiene esa capacidad de sensibilidad por el momento, ¿no?
de sentir, de ser empático, de comprender ambas situaciones o causas, y eso pues nos puede llevar a una mejor resolución de los problemas. Entonces, sí, efectivamente, los aspectos más interesantes del ser humano es su contacto humano, lo que lo hace prácticamente ser un ser humano. Y bueno, nos tendríamos que preguntar, bueno, ¿qué somos nosotros que nos hace tan especiales y por qué nosotros podemos interactuar con nosotros? Bueno, pues por eso, ¿no? Por eso mismo, porque dentro de la simplicidad, y estoy haciendo un reduccionismo completo filosófico sobre lo que estoy hablando, pero prácticamente es nosotros nos entendemos entre nosotros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de luchas de diferente tipo y de todas las diferencias que puedan encontrar. Que bueno, que al final no son diferencias como tal, sino características que son propias de cada uno de nosotros. Nosotros somos únicos e irrepetibles y eso es así y no hay otra forma de hacerlo. Nadie ha vivido lo que nosotros hemos vivido y por eso mismo no podemos tener las mismas experiencias que otras personas, ni las mismas metas, ni los mismos logros, ni nada similar. En este sentido, uno de los aspectos filosóficos es qué nos hace pensar que algo es real, qué nos hace entender que nosotros somos especiales, qué nos hace ser quienes somos. Y esto tiene que ver y está muy ligado con el significado y el significante de las palabras. Yo no sería yo, sí, y ustedes no serían ustedes como seres humanos si no tuviéramos esta mágica forma de hablar, de decir palabras. Y al decir palabras, con esta complejidad que nos carga la garganta, la lengua, nuestros labios, nuestros dientes, con esta complejidad, nosotros podemos hacer mundos. Y en este caso, mundos digitales. Solo imagínense eso. Todo lo que está creado en nuestras pantallas es a través de números y al final estos números se traducen en palabras, son códigos básicamente, que se van traduciendo en palabras. Recuerden que ChatGPT no es que entienda mejor o peor en inglés, sino que su código es en inglés, pero al final todas estas letras están codificadas en otro idioma técnico, ¿no? Que son los unos y los ceros, al final el código es así. Digo, lo estoy reduciendo, pero prácticamente son unos y ceros. Y algo que nos decía Fernández de Saussure, este señor de acá, y bueno, por acá tenemos a Sócrates, creo que sí Sócrates, si no, igual lo olvidé, y bueno, aquí Saussure nos habla del significado y el significante. El significado nos dice que es la imagen y el significado nos dice que es la palabra. Entonces, si yo escribo la palabra manzana, mi significante, la palabra como tal, manzana, yo voy a tener un significado de manzana. Pero resulta que cada uno de nosotros, cuando decimos la palabra manzana, pensamos en nuestra manzana, no en la manzana de nadie más que en nuestra manzana. Si pensamos en un conejo, vamos a pensar en el conejo que nosotros recordamos que es un conejo y que le encontramos significancia como aprendizaje de ese conejo. O cuando nos dicen profesor, recordamos a profesores, no específicamente el que nos hizo entender mejor las cosas, sino a los que de alguna forma marcaron nuestra vida, ya sea de forma positiva o en su momento de forma negativa y que aprendimos a través de ello. En ese sentido, cuando ChatGPT interpreta todas estas palabras que nosotros le damos, carece de significado, pero al mismo tiempo, por eso es mucho mejor para los desarrolladores tener una tarjeta gráfica más potente, porque esto significa que puede procesar mejores imágenes, mejor cantidad de video, etcétera, y eso lo puede conectar con las palabras, que eso es algo que va a ir sucediendo poco a poco y que lo ha perfeccionado sin duda Midjourney con la creación de imágenes. Por eso cuando nosotros queramos crear nuestros propios LLMs, es decir, nuestros propios ChatGPTs, nuestros propios lenguajes largos, modelos de lenguaje largos, que por eso son LLMs,
necesitamos mucha capacidad tanto de RAM para la memoria a corto plazo como de cantidad de tarjeta de video por todo el procesamiento de imagen y palabra. No es lo mismo solamente utilizar las palabras que imagen. Es por eso que luego ChatGPT tiene alucinaciones, porque recuerden que ChatGPT no es que entienda el concepto, sino que relaciona estadística y probabilísticamente la relación entre palabras. Pero no es que lo comprenda, es por eso que debemos saber cómo hacer buenos prompts, porque no entiende exactamente qué es lo que estás buscando. Entonces, mientras más información le des sobre lo que estás buscando, estás interesado en recibir la respuesta, va a generar mejores respuestas porque les das más insights para determinar estadísticamente una respuesta. Eso quiere decir que solo es un cálculo de palabras que se van interrelacionando a través de miles de redes, a través de las bases de datos que tiene disponible. Entonces, cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial generativa al día de hoy, hablamos solamente de un pedazo, de una parte muy exclusiva de uso de palabras, ¿bien? De uso de información de texto. Cuando hablamos ya de generación de imágenes con inteligencia artificial, hablamos de elementos más complejos como la combinación de relación, palabra e imagen. Y en algún momento, como vimos en el videito anterior, va a llegar ese momento en el que se va a relacionar la palabra, la imagen y las sensaciones. Imagínense que conecten un robot, como hay muchos ahorita que se están desarrollando. Incluso Elon Musk está desarrollando lo suyo, lo propio. Pero imagínense que ese robot le ponen sensores y que puede guardar la información del viento, del frío, de los sabores, que tiene muchos sensores. Y al final empieza a sentir más o menos como lo que experimenta un humano, pero como experimenta muchas sensaciones, que de seguro luego lo tendrían que calibrar para tratar de estabilizar el sistema. Como sentiría mucho, tendría mucha más precisión que nosotros. Si comiera una manzana, podría saber a qué punto está de dulce o agria una manzana, viendo la cantidad X de químicos, características específicas de la acidez de la propia manzana. Entonces imagínense ese mundo donde alguien entiende mucho mejor las sensaciones de la tierra, de experimentar la tierra, que nosotros mismos. Sin duda esto también nos puede hacer reflexionar muchísimo sobre nuestra capacidad como seres humanos y todo lo que podemos sentir. Nosotros sentimos muchísimo. Y todo lo que llegamos a experimentar. Bueno, y siguiendo este hilo, entonces, ¿cuál es el punto del ser humano o del docente? ¿Cuál es su función que tiene el ser humano, del docente o de cualquier persona que utiliza inteligencia artificial? Sobre todo esta inteligencia artificial generativa, que se llama generativa precisamente porque genera algo, ¿no? En este caso podemos hablar de palabras, podemos hablar de imágenes, pero también podemos hablar de audio, de video, de guiones ya con video incluido. Hay muchas aplicaciones que pueden hacer eso. Incluso aplicaciones que pueden crear presentaciones, aplicaciones que ayudan a la revisión sistemática de la literatura, aplicaciones que nos ayudan a revisar textos, a resumir textos científicos, entre otros. ¿Cuál es nuestra labor? Nuestra labor es básicamente ser supervisores de lo que crea esta inteligencia artificial. Y para ser supervisores de lo que crea, nosotros solo podemos utilizar la inteligencia artificial para lo que conocemos. Y este es el principal error de los estudiantes, de nosotros también como estudiantes, porque pensamos que ChatGPT, Gemini o cualquier inteligencia artificial generativa de texto genera texto para darnos información fidedigna. Y esto no es así. Este tipo de sistemas
generan información para darnos datos estadísticamente y probabilísticamente que prácticamente forman un texto. Eso sí, ChatGPT, Gemini, etcétera, nunca van a responder igual a la misma pregunta, porque cada vez busca diferentes formas de expresar la información, porque probabilísticamente tiene muchas formas de responder a la misma pregunta. Es como preguntarle a 1000 seres humanos, más de 1 millón de seres humanos, cómo responderían a algo. ¿Por qué? Porque tiene acceso a muchas bases de datos, lo que le da la posibilidad de hacer inmensidad de redes de información para contestar la misma pregunta. En este sentido, nosotros como supervisores tendríamos que saber más sobre lo que queremos hacer, porque como estudiantes cuando pedimos no nos va a dar ese resultado que esperamos y que todo sea fidedigno. Va a tener sesgos, va a tener errores, va a tener alucinaciones. Ya se ha comprobado que ChatGPT suele tener alucinaciones al utilizarse una cantidad de tiempo o ciertos caracteres según la versión que se esté utilizando, ya sea ahorita la Omicron, ya sea el 3.5, 4.0, etc. Y esto nos lleva a la siguiente situación. Si nosotros queremos aprender algo a través de inteligencia artificial generativa, es completamente posible. Sin embargo, todo lo que nosotros revisamos o estamos aprendiendo, tenemos que saber un poco de lo que hay detrás. Es por eso que cuando vamos a utilizar este tipo de herramientas, tenemos que entender un poco de la taxonomía de Bloom, es decir, de los procesos cognitivos del ser humano en el aprendizaje. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo aprende el ser humano? Hay teorías. Una de ellas es la más sencilla, la taxonomía actualizada de Bloom, que le hicieron Anderson y Krathwohl, que nos habla de etapas de pensamiento, prácticamente. Pero bueno, vamos a ir revisando estas etapas. Y otro de los elementos importantes es cómo elaborar un buen prompt cuando nosotros estamos con el uso de inteligencia artificial generativa. Sin duda, elaborar un buen prompt es lo más difícil en esta, digamos, situación de la educación, porque al final nos pide lo que normalmente nosotros solicitamos cuando hacemos una actividad o desarrollamos una actividad o hacemos una planificación. Un verbo, un contexto, ejemplos, persona, es decir, quién es la persona que está hablando, un formato, quiero una tabla, quiero un texto, quiero bullets, ¿no? Quiero puntos específicos de esa información y quiero que me lo digas como Homero Simpson, quiero que lo digas o lo describas como un académico especialista, que sea formal, que sea en primera persona, en tercera persona de plural. Todo eso se le puede pedir, si le debe especificar. ¿Para qué? Para que genere exactamente lo que tú estás necesitando. Ahora, ¿voy a perder tiempo en los primeros prompts que elaboré? Claro que sí, porque también estarías aprendiendo a comprender cómo procesa la información y cómo responde. A mayor tiempo que utilices tu propio chat GPT, vas a tener mejor respuestas del mismo chat porque se va personalizando. También hay formas de personalizar ChatGPT para el aprendizaje y hay formas de crear tus propios GPTs, tus propios chats especializados en alguna tarea en específico. Por ejemplo, el planificador que elaboré en ChatGPT, no en mi página web, sino en ChatGPT, para que puedan solicitarle planificaciones específicamente de la UABC, de esta universidad. Y en ese sentido, pues vamos especializándolo y mientras más usuarios utilicen este tipo de planificadores, va a ir mejorando la forma de respuesta. Entonces es muy importante este tipo de uso. Yo aquí me voy a saltar un poquito el tema de ética. Lo vamos seguramente a revisar un poco después, pero lo importante es que sí entendamos qué va a pasar con la educación. Y una de las cosas que se ha estado estudiando es que si se utiliza de forma adecuada y si comprendemos los niveles de pensamientos
de cómo aprendemos, nosotros podemos mejorar en la productividad estudiantil. Podemos ayudar a nuestros estudiantes a que mejoren 100% todos sus procesos de conocimiento. Por ejemplo, si yo quiero hacer una actividad, digamos una actividad grupal, quiero que expongan. Bueno, yo les recomendaría esto. Si quieren tener una estrategia durante todo el curso, o durante 5 semanas, 4 semanas o un mes de duración, yo les diría que cada semana vayan subiendo el nivel. Primero, pongan a sus alumnos en la primera semana con una lectura a realizar su exposición completamente a mano. Todo manual. Cartulinas, rotafolios, papeles, pintarrón, pizarrón, lo que ustedes quieran utilizar, pero que todo sea manual. Que hagan el resumen manual, que tomen notas, todo manual. La segunda semana les dicen que ahora hagan la presentación, lo mismo, tal vez de la misma lectura. Si quieren cambiar la lectura, pues la cambian, si lo ven necesario, o si es del mismo tema, seguir con el mismo tipo de lecturas, temática. Le suben un poquito el nivel y que ahora lo hagan completamente digital. Una presentación en Google Slides, en PowerPoint, en Canva, en Visme, en Prezi, en la aplicación que ustedes decidan. Y en la tercera semana hacen otra vez el mismo ejercicio. El mismo grupo va a generar una presentación, pero ahora lo va a hacer con ChatGPT. Y van a hacer que el texto lo resuma ChatGPT. Y les enseñan a copiar y pegar o subir el documento, y que ChatGPT les diseñe la presentación y que ellos busquen la forma en que ChatGPT les va a responder mejor para hacer su presentación y su forma de estudiar. En la cuarta semana integran una aplicación para la generación de presentaciones, donde nada más le dan el texto y le dan, digamos, la información para crear la presentación de 10 slides con una organización que ellos tendrían que poner. Al final de la cuarta o quinta semana, como ustedes prefieran, harían una retrospección. Tendrían que mirar hacia atrás y decirles cuáles son las diferencias de aprendizaje que tuvieron. Ustedes también pueden llevar la forma de que ellos cuestionen su propio aprendizaje. Este tipo de evolución con el uso de aplicaciones nos va a ayudar muchísimo a mejorar la utilización de inteligencia artificial en clase. Me parece una de las estrategias, a mí me gusta, ahorita lo he estado implementando y funciona muy bien porque han visto el cambio y han podido revisar con qué facilidad crea ChatGPT las respuestas, siempre y cuando se le describe exactamente lo que se quiere hacer. Hay grupos que batallan más, hay grupos que batallan menos. Y eso también está comprobado que hace que ellos vean la productividad de otra manera y que también entiendan las implicaciones del uso de estas herramientas. Sin embargo, otra de las cosas súper importantes sí es el tema de la ética. Por ahí les dejo el cuadernillo que estoy utilizando con algunos alumnos de licenciatura sobre el uso de inteligencia artificial y las consideraciones éticas a tomar, ya que si utilizan, como por aquí me lo pasé, pero vamos a regresar, ya que si utilizan ChatGPT como recurso, como Wikipedia o como cualquier página web, lo tienen que citar. Y eso lo dice McDo en 2023, lo dijo, que se debe citar ChatGPT si se está utilizando. Si nosotros como docentes, investigadores académicos lo utilizamos para la investigación, también lo debemos citar y debemos describir el método que utilizamos, e incluso si quieren poner el prompt que utilizaron para hacer esa, digamos, investigación. También se debe citar, y por otro lado se debe documentar, es decir, guardar la información expuesta. Que esto normalmente lo hacemos en todos los casos, digamos en datos, lo hacemos en cuantitativas, lo hacemos en cualitativas, con entrevistas, focus group, lo hacemos con observación, acción. Al final es documentar todo. ¿Cómo les recomiendo documentar? Copiar y pegar en un Word, guardarlo en Word,
simplemente ponerle fechas de cuándo se utilizó y tenerlo guardado ese documento para cualquier revisión necesaria. Entonces todo esto sí son consideraciones, porque al final necesitamos entender también que la inteligencia artificial generativa se va a quedar y va a ir aumentando su uso. Y estos usos se tienen que explicar y se tienen que entender cómo afectan en el campo en general de producción, porque esto tiene mucho que ver con cómo va a cambiar las formas de producción de las empresas y en general del contexto. No podemos quedarnos de brazos cruzados como docentes y decir, no lo voy a utilizar porque no me gusta. A mí me parece que esto es una herramienta que se va a utilizar y ya se utiliza en diversas empresas e instituciones, que en las instituciones públicas son más cautos en usarlo, pero en las instituciones privadas no. Y al final nosotros estamos formando futuros trabajadores de empresas, líderes, futuros empresarios. Y ellos tienen que entender las implicaciones, las dificultades y las buenas formas, buenos usos de utilizar la IA en diferentes sistemas de aplicación, ya sea software, aplicaciones, ya sea en cierta línea de productividad, ya sea en domótica, en robótica y otras áreas especializadas. Incluso también se pueden hacer ChatGPTs para el derecho. Eso, imagínense todas las implicaciones que tiene el uso de ChatGPT. Por otro lado, también hablamos de integridad académica y aprendizaje estudiantil. A pesar, ¿no?, de las preocupaciones sobre la integridad académica, algunos expertos nos dicen que la IA, como ChatGPT, puede mejorar el aprendizaje estudiantil si los académicos adaptan prácticas de enseñanza y evaluación. Eso sin duda. Y la evaluación también tiene que cambiar, es decir, habría que ajustar nuestras rúbricas de evaluación a la forma en la que estamos utilizando la inteligencia artificial. Pero sin duda, nosotros también tenemos que tomar conciencia de que ellos tomen conciencia crítica de los usos e implicaciones de la inteligencia artificial y no dar por sentado que lo saben, como tampoco deberíamos dar por sentado que entienden de valores y que ya saben qué son los valores, cuando muchas veces sabemos que no lo saben aplicar en la vida real y por eso se cometen tantas situaciones ya en el mundo social, donde a veces, estamos llegando a un punto muy desequilibrado de las acciones humanas, ¿no? Y sin duda una de las áreas donde más han revisado cómo utilizar ChatGPT es la medicina, porque en medicina hay mucho estudio sobre el ámbito educativo, sobre cómo ayudar a los estudiantes de medicina a tener mejores resultados, ya que comprendan mejor, debido a que es una carrera con alto nivel profundo, ¿no?, tanto de lo ético como de lo práctico, de las prácticas éticas y de lo práctico en general de su servicio, ¿no?, hacia el cliente. Y en este sentido nos dicen que hay una situación que es ChatGPT como herramienta interactiva, destaca por su capacidad para proporcionar lógica y contexto informativo. Y es que sí, porque al final la computación deviene de la filosofía, porque deviene de la lógica formal y de la lógica informal, porque GPT hace mucho procedimiento inductivo y deductivo, lo que nos lleva a revisar oraciones muy lógicas. Entonces, sí, estas aplicaciones las deberíamos pensar desde la lógica formal e informal. Ejemplos muy básicos. Si está nublado, llueve. Está nublado, entonces va a llover. O, digamos, si normalmente cuando está nublado llueve, hoy está nublado, probablemente llueva. Esa es una de las conclusiones que podrían ser parte de la lógica, ¿no? Y ChatGPT funciona así porque parte de premisas A más B es igual a C. Y por ende entiende muy bien de fórmulas matemáticas y de aspectos de escritura. Sin embargo, entiende mucho mejor de lógica que de la escritura o de la lectura per se. Entonces, en ese sentido, el formar prompts se vuelve
súper importante en el tema educativo, pero sobre todo aprender del tema de la taxonomía de Anderson y Krathwohl, porque con esta taxonomía nosotros aprenderíamos mucho mejor cómo podemos desarrollar actividades. Por ejemplo, si yo estoy pensando en cómo dar mejores pautas para el aprendizaje, primero tendría que pensar cómo aprenden los niños. Y es que al final el cerebro humano, si bien cambia, cuando se trata de aprendizajes nuevos, partimos de situaciones similares. Claramente que cuando somos niños, cuando somos bebés, nuestras neuronas se van multiplicando a tal velocidad que el aprendizaje se vuelve exponencial. Ya en la adultez no es así. Pero estas etapas nos ayudan a entender cómo dar las actividades. Si yo quiero hacer que un bebé, un niño, 2, 3 años de edad, aprenda que es una pluma, primero yo le tendría que dar la pluma y que tenga la capacidad de recordar que es una pluma. Entonces primero le enseño la palabra pluma para que lo recuerde. Luego le hago que lo entienda. Esto es una pluma, le dan ejemplos de cómo se aplica digamos, en el cuaderno, lo rayan y le dicen, esto es una pluma. Esto es una pluma, sirve para escribir, y bueno, el bebé ya recuerda, ya entiende, y luego le dicen, toma, aquí te va la pluma. Ahora lo está aplicando. Entonces, este uso se vuelve lo práctico para llevarnos al punto del análisis. Ya pasamos por recordar, comprender, digamos, que antes era la taxonomía de Bloom, comprender o recordar, entender, aplicar, analizar, paso al punto de analizar, porque ya lo apliqué y ahora analizo. Esto es una pluma, se utiliza para rayar, y esta pluma, si rayo en la pared, pues me van a regañar. Entonces lo analizo y digo, ok, ahora puedo evaluar plumas. Ya que sé que es una pluma y me dan una cantidad inmensa de plumas, voy probando cada una y ya las puedo evaluar. Esta pluma es roja, esta pluma es verde, esta pluma es azul, me sirve para pintar, me sirve para escribir. Y entonces vamos evaluando, llegando a un punto en que la adultez, a veces escogemos plumas que nos gustan más que otras porque evaluamos una cantidad de plumas para llegar a ese resultado. Pero ¿qué pasa cuando recibimos una nueva pluma? Un nuevo sistema. Pues que ahora comparamos, ¿no? Y entonces empezamos a comparar entre la pluma digital, la pluma física, el lápiz, el plumón, etcétera, etcétera, etcétera. Y sabemos que cada uno de ellos tiene un uso diferente. Ya cuando nosotros llegamos a la evaluación, que es el juicio, la crítica, podemos llegar a crear, que este es el nivel de pensamiento más complejo del ser humano, que es la creación. Podemos ser críticos de arte, pero podríamos no saber pintar, o no pintar también, llegar a ser lo que queremos. Podríamos ser muy buenos críticos de literatura, pero no crear literatura como quisiéramos. La creación es el punto más complejo del pensamiento. Si lo pensamos desde ese punto, podremos entender mucho mejor cómo utilizar la inteligencia artificial generativa en nuestras clases. Y bueno, con esto hasta aquí me despido por esta ocasión, pero vamos a seguir hablando de estos temas. Me gustaría que comentaran qué les gustaría que me faltó explicar, decir o comentar. Y claro, espero verlos muy pronto por aquí y hablar de estos temas.